señores, estamos hoy, martes 13. Esa fecha te gusta, Lizania. No. Me es indiferente. ¿No estás indiferente? Me es indiferente. Pero cruza los dedos. Te veo que no. Martes 13 de febrero. Y hoy estamos conversando con el doctor Eric Alcántara respecto del insomnio. Entonces usted decía, doctor, que el insomnio y la narcolepsia, que es el tema de hoy, afecta de manera muy importante a la población y que no tiene pues una relación con clase social. De hecho, hablaba de que gente muy incidente en la vida, gente exitosa se les dice, en fin, también cargan con este problema. Entonces, ese tiempo de sueño que ya se ha establecido, 8, 7, 9, ahí más o menos, fíjense que estamos hablando de 7, 8, 9 horas en los adultos, es más o menos el consenso, ¿verdad? Así es. El tema de a qué hora y bajo qué condiciones y circunstancias la gente debe irse a dormir. Hoy me acuesto a las 10, mañana a las 12, pasado mañana me acuesto a las 11:30, a la 1, en fin. ¿Existe una regla para irse a dormir, doctor? Sí, y es muy importante esa regla. El tratamiento más importante, ya sea insomnio agudo o crónico, es mis hábitos y mi higiene de sueño, que tiene que ver con el horario de sueño. Es recomendable irme a la cama siempre a la misma hora y despertarme a la misma hora. Puede ser que varíe una hora durante los fines de semana. Es importante yo adecuar mi cerebro a que ese sea mi horario de sueño, prepararme una hora antes, ir disminuyendo las revoluciones, como por ejemplo disminuyendo las luces en mi casa, utilización de artefactos electrónicos una hora antes, evitar eso para ir adecuando mi ambiente, que sea un ambiente cómodo, una habitación oscura totalmente. La luz es indispensable para que mi hormona de sueño funcione de manera correcta, en este caso la melatonina. Entonces, estamos hablando de que existe un horario para irse a dormir. Así es. Doctor, el tema de, digamos, lo relativo a los alimentos en la noche. Nosotros tenemos la tendencia, bueno, vamos a cenar. ¿Hasta qué hora se recomienda por las instituciones de medicina del sueño de que la gente debe cenar? En el caso de insomnio, se recomienda no comer a deshoras. Es decir, mi desayuno en la mañana, almuerzo al mediodía, cena en la noche alrededor de 2 horas antes de mi horario de irme a la cama. 2 horas antes. Ellos han relacionado el comer a deshoras a una desincronización del ritmo circadiano, de mi ritmo de 24 horas. Y han hecho investigaciones y lo han relacionado a eso. Es decir, que comer de manera copiosa también me va a interrumpir mi sueño. Puede ser por reflujo gastroesofágicos, por ese malestar estomacal, ya sea por esa saciedad enorme que el paciente se va a la cama. Por lo que el comer se evita por lo menos 2 horas antes de irse a la cama, al igual que el ejercitarse. Se recomienda 4 horas antes del horario de irme a la cama, no realizar ejercicios. Ahora, siempre va a variar de persona a persona. Hay personas que comen de manera copiosa 30 minutos antes de ir a la cama y duermen mucho mejor. Sí. Hay personas que consumen cafeína y duermen mucho mejor. Pero son excepciones. Son excepciones. Sí, la regla Pero es ya que si el paciente tiene síntomas de insomnio y se le ha hecho el diagnóstico, la regla es que sigan estos tipos de hábitos. Alimentos que pudieran exacerbar, pudieran aumentar, doctor, el problema de conciliar el sueño, que pueden promover el insomnio. Alimentos altos en grasas.
Las grasas. Las grasas, exacto. Eso, Esa cantidad de grasas. Las grasas. O sea que Y- eso de cenar, doctor, a las 9 de la noche con un mangú, con los 3 golpes y la cebollita, eso no es Si tu recomendable para que horario la de gente sueño es pueda. 11-12, puedes hacerlo. Pero ahí está el salami frito, el huevo frito, el queso frito. Sí, pero ya tienes tiempo adecuado Para para, haber una hecho- buena digestión, Oh, exactamente. una buena digestión. Ok. Así es. Ok. Entonces, las grasas son perturbadoras. ¿Por qué razón? Perturbadoras. ¿Qué provocan? Por el nivel y el aumento sanguíneo que requiere para Ya. realizar esa digestión. Sin embargo, hay algunos cenas ligeras que sí se relacionan a que yo vaya a tener un mejor sueño. Ok. Como por ejemplo, las cerezas se relacionan mucho Las a cerezas. a esa conversión en triptófano, en ese aminoácido que me va a ayudar a que haya una mejor regulación de la hormona melatonina. Sí. El pistacho se relaciona mucho a eso Sí. también. También Se habla de las lechugas, se habla de ese tipo. es ¿Qué hay de cierto cierto? también. El Es muy tamarindo. cierto. Sobre todo el tamarindo, tal vez por el azúcar, el nivel de azúcar que Sí. duerme al paciente. Pero sí se sabe sobre los pistachos, sobre las cerezas, sobre la misma lechuga y más esa transición que hace en el aminoácido para luego ayudar a que haya una mejor producción de melatonina en la noche. Ya. Solamente Entonces, eso. el tema del sueño está muy asociado entonces con lo que hacemos en nuestro estilo de vida, ¿verdad? Eso queda claro. Doctor, cuando nosotros hablamos de que una persona tiene un insomnio agudo, y usted decía insomnio agudo, insomnio crónico para la población, eso de agudo y crónico, ¿a qué usted se refiere? Como la medicina del sueño es una subespecialidad reciente, cada año se van haciendo cambios, mejorando así los estándares de nosotros poder hacer una mejor práctica, una mejor identificación y diagnóstico y tratamiento sobre todo. En la última clasificación identificaron el insomnio y lo subdividieron entre un insomnio de corta duración, que es un insomnio que el paciente presenta el problema en menos de 3 meses. Es decir, si yo 3 veces a la semana me voy a la cama y tengo una latencia de sueño prolongada que me toma más de 30 minutos conciliar el sueño, o si me duermo y tengo varios despertares durante la madrugada y esos despertares muchas veces son prolongados, si ocurre 3 veces a la semana, por lo menos 3 meses es insomnio agudo. Si ya sobrepasa los 3 meses es insomnio crónico. Y la otra división de insomnio es otros tipos de insomnio. Es decir, tenemos 3 categorías. Agudo, menos de 3 meses. Crónico, más de 3 meses. Y otros tipos de insomnio, que aquí se relaciona el insomnio relacionado a alguna condición médica de base, a usos de algún fármaco que contenga algún anfetamínico o fármacos que me activen el sistema nervioso, a enfermedades de base como la depresión, como la ansiedad, por ejemplo. Ahí entra en ese otro grupo de insomnio. Es decir, son 3 categorías. Ya. Corto, menos de 3 meses. Crónico sería más de 3 meses. Y otros tipos de insomnio. Entonces, en el caso del insomnio que es en esos primeros 3 meses, que decimos, bueno, más o menos este es el tiempo que tiene, ¿cuáles son las principales razones, doctor, las principales causas que llevan a que una persona tenga dificultad para dormir, que mantenga el sueño o problemas para que se despierta antes de esas horas que necesita para descansar? Pueden ser varias, y aquí nos ayuda mucho la anamnesis en medicina del sueño, las escalas que utilizamos y sobre todo la técnica del doctor Spillman de las 3P, el factor precipitante, perpetuante y predisponente. En la mayoría de los insomnios que son de manera corta, de manera aguda, un insomnio nuevo, siempre se relaciona a un factor que me lo desencadena, que puede ser una muerte de un familiar, un problema familiar que tengo con mi pareja, algún estrés laboral, o que me aumentaron o me promovieron en mi trabajo y tengo un poco más de estrés. Todo eso puede causar en algún momento algún tipo de insomnio. Y en esta categoría es mucho más fácil para nosotros tratar ese problema, porque aquí no siempre vamos a necesitar un fármaco, sino que de manera de terapia cognitivo-conductual podemos trabajar muy bien este paciente.
Porque son temas, frecuentemente temas emocionales que están ligados a ese insomnio. En la mayoría de las veces, sí, así es. Ya cuando también se toma en consideración el factor desencadenante que muchas veces se mantiene con el tiempo. Y aquí se toma en cuenta el factor predisponente de la historia familiar. Hay un gen que aún está en investigación, tenemos familias completas con insomnio y llega ese factor que me lo desencadenó y ya ese paciente de agudo pasa a crónico y se prolonga su insomnio. Por lo que ya aquí tenemos otro tipo de tratamiento y de seguimiento en este caso. ¿Cómo logran ustedes entonces establecer ese diagnóstico y esa clasificación de la cual nos habla? Cuando llega ese paciente y le dice, doctor, no estoy durmiendo bien, tardo mucho en dormirme o me despierto antes de tiempo o me despierto varias veces en la noche. Entonces, ¿cuál es ese estudio que realizan ustedes como profesionales de la medicina del sueño? Y luego, ¿cómo logran clasificar ese insomnio dentro de esa especificación que usted ha dado? Sí, mira. En la clínica del sueño, como ya identificamos más de 40 trastornos del sueño y la mayoría de los trastornos del sueño nos dan síntomas subjetivos de que no duermo, parecido a insomnio, es importante nosotros, a través de todas las escalas de la anamnesis en medicina del sueño y las herramientas diagnósticas como estudios del sueño, por ejemplo, en este caso la actigrafía, el diario de sueño que se acompaña junto a la actigrafía, que es un simple reloj que el paciente utiliza por 14 días, día y noche, donde nos concluye con unos datos de la actividad motora de ese paciente día y noche y nos ayuda a nosotros a determinar si ese paciente tiene algún tipo de insomnio de mantenimiento o de conciliación. Muchas veces nos sirve la polisomnografía, el estudio del sueño, para realizar el diagnóstico si el paciente tiene una latencia de sueño prolongada, despertares frecuentes. También nos ayuda hoy día el estudio del sueño en la casa del paciente, que simplemente hoy día existen herramientas como hasta un anillo, por ejemplo, o un dispositivo de estudio del sueño de la casa, donde el paciente utiliza unos dispositivos parecidos al mapa cardíaco. El paciente duerme una noche o 2 noches con ese dispositivo y a través del pulso cardíaco nos da una arquitectura del sueño del paciente para saber las fases del paciente, fases de ese sueño y qué tiempo pasa ese paciente, se mantiene en cada fase de sueño, qué porcentaje de fase de sueño y por qué ocurre esta interrupción en cada fase. Eric, estás hablando de algo que creo que merece aclararle. Fases de sueño. Cuando una persona se acuesta, simplemente no está durmiendo, o hay diferentes etapas, porque escuché que hablas de fases de sueño. Las fases de sueño son las etapas de sueño, que iniciamos con la fase de vigilia, cuando estoy despierto. Cuando el paciente se torna somnoliento, usualmente entra en una fase 1 de sueño, que es tal vez está dando cambio de luz, ¿verdad? Así es, que sería un 6% de una noche completa en una persona normal. Entonces, pero esas fases... entonces pasamos de estar vigil a fase 1. A fase 1 de sueño. 1, que es cuando está dando cambio de luces, que te está cabeceando. Así es. Ajá. Pero eso lo identificamos a través del electroencefalograma, por la forma de esa onda cerebral. En la fase 1 de sueño predominan las ondas tera, que tienen un voltaje, un tamaño establecido y ese movimiento ocular lento. Luego el paciente pasa a la fase 2 de sueño, donde predominan a nivel electroencefalográfico las ondas de complejos K o usos de sueño y se mantiene el movimiento ocular lento. Luego la fase 3 de sueño, que predomina en las mujeres y en los niños, donde ya vemos esa onda delta con un voltaje bien elevado de 75 microvoltios. Luego entra la fase de sueño. Que la mujer y los niños tienen ese tipo de onda. ¿Qué es lo que caracteriza, además de esa parte que es muy técnica, pero qué caracteriza ese tipo de... Se ha hablado de la diferencia del hombre y la mujer en cuanto a las hormonas, en cuanto a la testosterona, estrógeno y progesterona. Y no todas las mujeres siempre van a entrar en fase 3, pero es muy frecuente verlas en fase 3 de sueño, que es la fase profunda antes de la fase de movimiento ocular rápido, REM, que es la más profunda. Entonces la mujer puede pasar
antes de llegar, y los niños antes de llegar a la fase profunda pueden tener una fase previa, una fase 3. Exactamente, pero los niños usualmente se mantienen en un 80% de la noche en fase 3, Okay, en la fase profunda. No pasan a la fase profunda, a la REM. Realizan REM y 3, poca fase 2 y poca fase 1 en los niños. O sea que caen rápido. Caen directamente, profundo. ¿Y las mujeres? Las mujeres usualmente tienen también. También sí, una arquitectura de sueño normal. Luego viene la fase de sueño de movimiento ocular rápido, REM. Luego hay un despertar fisiológico donde el paciente como que se acomoda en la cama y regresan de nuevo a iniciar las fases 1, 2, 3, REM. A eso se le llama arquitectura del sueño, que en una persona con un sueño normal debe de tener entre 3 a 4 fases completas de esas arquitecturas. Ya cuando hay un trastorno del sueño es cuando vemos que se interrumpen o que se prolonga el momento en que yo tengo que ver esa fase de sueño REM. Que en un paciente normal, cuando concilie el sueño en menos de 30 minutos, mi primera fase de REM debe de ocurrir entre 90 minutos a 120 minutos, por ejemplo. En algunos trastornos del sueño, como en insomnio, tienen fases de sueño REM prolongadas, es decir, a los 300 minutos luego de que yo concilio el sueño. También presentan un primer despertar luego de la hora en que concilié el sueño corto. Y en otros casos, cuando sospechamos, por ejemplo, que hoy mencionamos la narcolepsia, tenemos una fase de sueño REM corta. El paciente se duerme y presenta esas fases de sueño REM en menos de 5 minutos. ¿Qué caracteriza, doctor Eric Alcántara, esa fase que tantas veces has mencionado, de la fase profunda, la fase 4 o REM? ¿Qué es lo que caracteriza y qué beneficio aporta al que está durmiendo hacer esa fase? La fase de sueño REM se caracteriza por una atonía muscular, pérdida del tono muscular, donde está blandito. Exacto, está blandito el paciente. Está degonzado. Está degonzado el paciente, donde hay una recuperación de mis células, una recuperación de esa maquinaria que para eso es el sueño, una desintoxicación cerebral, un almacenamiento de lo que yo aprendí durante el día. Sí. Todo eso ocurre durante las fases de sueño profundo. Cuando hay un trastorno del sueño que me interrumpe esa continuidad, no ocurre, porque vienen los síntomas diurnos del paciente. Entonces la gente no descansa. Si no hace esa fase, no descansa. No descansa, exactamente. No hay un descanso establecido. Tremendo tema. Señores, tenemos que irnos a una pausa. Estamos conversando con el doctor Alcántara, Eric Alcántara, y recordarle: el doctor Alcántara lo encontramos en el 6º piso de la Torre Profesional de Corazones Unidos, y ahí está la Clínica del Sueño, MediSleep, en el 809-687-0971.